mientras transcurre o discurre la entrevista, la charla que tendremos con un experto. Me siento en verdad muy honrado que nos dedique parte de su tiempo a Videl Villarreal. Él es panameño, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, con especialización en legislación internacional. Tiene estudios de marketing y comunicación política, temas que son apasionantes, sin lugar a dudas, y es director de su propia firma de consultoría política ABG. Miren ustedes nada más con quién vamos a platicar. Ha asesorado y definido estrategias de campañas presidenciales en Argentina en el 2014, en Honduras en 2017, en Paraguay 2018 y en Uruguay 2019. Ha participado también en elecciones estatales en México, por ejemplo, en la elección de alcalde en Guadalajara en 2015, la de gobernador del Estado de México en 2016 y los comicios de gobernador en Nayarit, los recientes que acaban de concluir. Platicaremos con él al respecto. Su más reciente trabajo, en efecto, como estratega general en la campaña de Miguel Ángel Navarro, candidato de Morena al gobierno de Nayarit, ha sido reconocido por el estilo sobrio, ¿se acuerdan ustedes? Propositivo y profesional que le permitió a su cliente, así hay que decirlo, un triunfo holgado de casi 30 puntos porcentuales sobre su más cercano competidor. Mientras que a los candidatos de Morena se les desvanecieron las ventajas en muchos estados, ustedes recuerdan nosotros cómo fuimos marcando esta tendencia a la baja, por ejemplo en Campeche o en Sonora. En Nayarit la estrategia electoral supo administrar esta ventaja e incrementarla incluso, y el candidato no saltó, no bailó, ni subió videos en TikTok, como lo hicieron sus competidores. Se dedicó a proponer y a darle un sentido de responsabilidad y de profesionalismo a la política que se empieza a extrañar en las campañas electorales. Ya se encuentra aquí con nosotros Videl Villarreal. Buenas noches. Te agradezco este enlace, Videl. Muy buenas noches, Marco. La verdad que el placer es todo mío y poder compartir con los miles de seguidores que tienes en todos tus programas. Te reitero todo el agradecimiento y un placer estar aquí esta noche. Es un lujo para nosotros. Gracias otra vez. ¿Cuáles serían, así como para abrir boca, tus consideraciones generales sobre el reciente proceso electoral mexicano en relación con las propias estrategias políticas y de marketing? Porque desde nuestro punto de vista se privilegió mucho el ataque artero, insustancial, el ruido, el espectáculo morboso, en no pocas ocasiones incluso ridículo y grosero, en fin, pero que como garbanzo de a libra podríamos encontrar también algunos ejemplos como el que hemos citado. ¿Cuál sería primero en general tu opinión sobre este decurso de las campañas electorales, Videl? Bueno, mira, lo primero que nosotros deberíamos de estar claro es en que estuvimos en presencia de un proceso electoral histórico por el tamaño que fueron las elecciones, en donde evidentemente se vio de todo. Te quiero hacer énfasis sobre el proceso en que vivimos nosotros, en donde nos concentramos precisamente en una estrategia dirigida al fortalecer a nuestro candidato, pero muy enfocada en los temas propios de la campaña y trabajando día tras día todos esos atributos, tanto personales como de gestión, que hacían que su intención de voto se consolidara. Habiéndote dicho esto, creo que fue uno de los grandes errores que se cometieron en muchas de las campañas, en no preocuparse por por la imagen propia y por el fortalecimiento y la construcción en sus propios candidatos, y depender mucho más de las marcas partidarias o de un gran mito que se tiene, que son las estructuras políticas como única o exclusiva prioridad dentro de las campañas. Entonces, o depender de la imagen de un hombre, en este caso del presidente de la República. Sí, es correcto. Entonces, cuando eso ocurre y la campaña entra en calor, se dan cuenta de que el candidato tiene debilidades
que no lograron fortalecer su imagen a tiempo, que no construyeron, no identificaron cuáles eran los atributos que para los electores contribuyen a que tomaran su decisión, y faltando 15, 20, 30 días para una elección, eso es prácticamente imposible. Entonces allí se comenzaba a depender más de la marca o de lo que podría representar el apoyo del presidente o de gobernadores o estructuras políticas en todo caso, ¿no? ¿Hay algún ejemplo de lo que no debería de hacerse en ese proceso electoral que tú pudieras decirnos a nosotros? Mira, yo antes que entrar en cualquier ejemplo, te diría que precisamente esto que les acabo de mencionar es lo que no se debería hacer. No podemos llegar a las elecciones pensando que solamente una marca partidaria es suficiente, que una supuesta maquinaria de movilización histórica o de lo que ha ocurrido en procesos anteriores es lo que va a hacer ganar, o encuestas que van, ve tú a saber de dónde salen, son las que inclinan finalmente la intención de voto del elector. Yo lo que, y lo que nosotros hemos puesto en práctica son estudios muy profundos que nos llevan a tener muchísima claridad de qué es lo que está buscando el elector en cuanto a sus necesidades y sus aspiraciones, y cómo eso se construye alrededor de un candidato que tiene atributos propios, pero que requieren ser potencializados siempre, ¿no? Entonces creo que allí es donde está, o es lo que pudo ocurrir con aquellas campañas que partieron con amplia ventaja, pero no lograron sostener esa ventaja a lo largo del proceso electoral. Incluso como señalas, digamos, concatenarse con las necesidades o las expectativas o exigencias que tenga el potencial elector y simultáneamente, me parece, te pregunto, incentivar al voto a todos aquellos que no tienen estas demandas y que incluso más bien muestran un desinterés frente a las urnas, de tal suerte que es un trabajo que hay que ir concatenando, dirigiéndose a distintos públicos, ¿no es así? Es así. Mira, Marco, eso que tú señalas es totalmente en esa dirección y es totalmente acertado. Y paso a decirte, nosotros nos caracterizamos por tener campañas con muchísimo seguimiento en cuanto a estudios y demás. Uno de los estudios de seguimiento que hicimos dentro del periodo de campaña estaba orientado precisamente a determinar la motivación del elector a votar, si eso realmente era por voluntad, por compromiso, porque el candidato lo despertaba o qué. Y ahí logramos entender, incluso saber con muchísima certeza cuánto iba a ser el porcentaje de votación que iba a acudir, porque hasta los temas de esta pandemia los estudiamos de si eran motivadores o iban a provocar un mayor abstencionismo. Y nos dimos cuenta que en los jóvenes iba a haber motivación a salir, y que en las personas adultas iban a estar un poco más reacias o iban a actuar con mucha más cautela. Entonces, eso nos llevó en el proceso electoral a saber a quiénes teníamos que motivar y a qué cosas los estaban realmente motivando para que salieran a votar. O sea, es un proceso que no se puede dejar al azar. Es un proceso que se tiene que estudiar y que uno tiene que saber qué cosas están incidiendo para que puedan mayor cantidad de personas salir o menor cantidad de personas salir, y en qué condiciones están tus candidatos. Por supuesto que en nuestro caso lo que más nos convenía era que la mayor cantidad de gente saliera a votar, y fue una votación histórica, y el doctor Miguel Ángel Navarro es hoy en día el candidato más votado en el estado de Nayarit a través de todos los procesos electorales que el estado ha vivido. Y Nayarit, donde más nivel de participación hubo. Y frente a todo eso, que la llamada maquinaria electoral, ¿es un mito o influye realmente el día de las elecciones? Mira, nada de esto ocurre por combustión espontánea. Las cosas hay que entenderlas y motivarlas. Lo que se dio en cuanto a lo que uno pudiera decir, la ola que se dio el día de la elección,
fue un fenómeno estudiado y que nosotros dijimos, la vamos a provocar y no lo vamos a dejar a la espontaneidad. Sabíamos cuánto peso tenía la marca de Morena en este caso, cuánta motivación generaba el presidente, pero más aún cuánto respaldo y caudal político proporcionaba el candidato propiamente. Y lo que orientamos fue una campaña en donde los candidatos a diputados, tanto locales como federales, y los presidentes municipales se colgaran de una candidatura a gobernador que estaba muy sólida, que tenía un gran respaldo popular y que estaba prácticamente en un triunfo asegurado. Por lo tanto, ese fenómeno que se generó el día de la elección no fue un fenómeno espontáneo, fue un fenómeno totalmente dirigido, potenciado y propiciado para que así fuera. Es muy, muy interesante porque estás hablando de un trabajo, de una precisión científica o de ciencia social apasionante para los estudiosos de la política, pero al mismo tiempo también, digamos, un incentivo para la reflexión intelectual, porque nos preguntamos si mantiene vigencia la comunicación política tradicional en las campañas o estamos frente a la frivolización electoral que privilegia la imagen, lo festivo, pero que hace a un lado la propuesta. Lo digo porque Samuel García ganó en Nuevo León, es decir, tenemos una experiencia venturosa, muy precisa y rigurosa, milimétrica y hasta matemáticamente dirigida, pero por otro lado también tenemos, y con propuestas, y por otro lado también tenemos el fenómeno de Nuevo León. A mí en lo personal, y desde luego esta es una opinión muy subjetiva, Samuel García me parece un personaje político impresentable, pero más allá de mi opinión, que es la que no importa, él sí se soportó en buena parte de este tipo de estrategias de frivolidad y todo ello. Por eso la pregunta, ¿hasta qué punto se mantendrá esta tensión o seguirán siendo vigentes la comunicación política tradicional, Abidel? Mira, aquí permíteme dividir esto en dos partes. Lo primero es que la comunicación la comunicación sí, vamos a llamarla tradicional, sigue manteniendo vigencia. O sea, la cercanía, el generar emociones, el mostrar a un candidato con empatía, ese tipo de elementos siguen teniendo vigencia, son importantes y quien no lo haga va entonces a depender de lo que ocurrió en una campaña como la de Nuevo León, y aquí paso a tocar ese punto. Una campaña que definitivamente yo no le di seguimiento, no la conozco a profundidad, como la otra de la que sí te puedo hablar, que es de la campaña de Nayarit. Yo creo que más allá de lo que podemos evaluar en Nuevo León sobre las redes, sobre si bailaron, cantaron, hicieron TikTok o demás, están los errores que cometieron los dos candidatos, tanto el candidato del PRI como la candidata de Morena. Yo creo que hubo una seguidilla de errores estratégicos, porque varios de ellos fueron errores estratégicos en la forma en la que lo manejaron, que potenciaron a un candidato en el que yo coincido contigo que tenía que ofrecer muy poco a un estado tan importante para México, un estado tan grande como lo es el estado de Nuevo León, que vienen saliendo de un gobernador con todas las dificultades y problemas que conocemos para caer en una especie de expectativa que les promete muy poco también y espero en ese sentido incluso estar equivocado por el bien del Estado, pero más que lo acertado de lo que fue el manejo de sus redes y de la forma en la que creció, yo le atribuyo a eso los errores estratégicos que cometieron los otros dos candidatos, los cuales fueron perversamente malos en cuanto al enfoque estratégico de sus propias campañas. Creo que Uno que ellos nos pudieras perdieron la decir, elección más ajá, que Samuel ganó la elección. ¿algún ejemplo así de error estratégico que nos pudieras detallar ahí en Nuevo León? Sí, te puedo decir que la presentación que hizo Adrián de la Garza del video de Clara Luz fue un error estratégico garrafal. Tú no puedes poner a un candidato
a hacer ese tipo de acusaciones de manera directa, sean ciertas o no. No voy a entrar a valorar esa parte, pero los candidatos tienen que saber cuál es el rol que ellos juegan y entrar ellos en esa disputa, poner al candidato a una especie de casi que reportero periodístico sobre la forma en la que manejó ese aspecto en particular, fue un grave error. La forma en la que Clara Luz posteriormente maneja la respuesta a ese video, el tiempo que se tomó, cómo lo manejó y demás, fue otro grave error que terminó llevándolos a lo que la gente rechaza de ambos. Ambos casi que se compraron una receta para combinar, anularse mutuamente, exactamente, para anularse mutuamente, y eso es lo que le da paso a un candidato que hasta hace una semana atrás era un chiste, era una burla de todos, nadie le daba ningún tipo de posibilidad, pero lo llevaron ellos a donde está. Probablemente los responsables de lo que le ocurra al Estado de Nuevo León en los próximos 6 años sean ellos a partes iguales. Una estrategia de marketing, de comunicación política es tan importante como que, por ejemplo, puede hacer que si falla un mal chiste o tropezar con la misma piedra en el caso de Nuevo León, llegue a abrirse paso, y eso es para nosotros muy, muy, muy lamentable. ¿Qué experiencia te deja trabajar en México? ¿Cuáles son las diferencias que encuentras en tus trabajos que has tenido en Uruguay o en Honduras o en Argentina? No, mira, primero con México siempre un profundo agradecimiento por la oportunidad que siempre nos ha brindado y demás. La verdad que el proceso, los procesos electorales en México son procesos muy competitivos, muy competitivos. El nivel político, salvo estas excepciones que nosotros vemos en México, es altamente competitivo. Las campañas en México para un estratega, en nuestro caso, requiere participar de todos los procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Desde la elaboración de un cuestionario que se va a aplicar en una encuesta o en una guía de grupos focales, hasta revisar el mensaje que una operadora o un operador de call center está teniendo con el electorado. Es decir, no dejar nada por fuera. Hay que estar siempre pendiente de absolutamente todo. México exige de estrategas que participen en todos los procesos que se desarrollan dentro de una campaña. Es un mercado sumamente competitivo, es un mercado bastante regulado también, con todos los límites y demás que existen en materia electoral para el desarrollo de las campañas. Requiere que se optimicen mucho los recursos, fundamentalmente todos los recursos que tienen que ver con comunicación, porque esos gastos no se pueden ocultar. O sea, ya hoy lo que pautes en redes, en televisión, en radio, en prensa y demás, todo es perfectamente auditable. Por lo tanto, esa parte de la rigurosidad con la que se tiene que administrar el recurso es fundamental para el estratega, porque no te puedes equivocar pidiendo o haciendo que se potencialice una área más que otra, ¿no? Entonces hay que ser muy detallista, hay que tener mucha presencia y hay que estar muy compenetrado con la campaña y con todos los aspectos que se desarrollan dentro de la campaña. Oh, escucharte es apasionante, porque más allá, por supuesto, de que el área de la ciencia política es el interés primigenio de mi propia formación profesional, es también estimulante porque en nuestro país, y lo podemos verificar, existen muchos, digamos, incautos que caen en las garras de quienes se dicen expertos y pues dilapidan no solo recursos en relación con los intereses de los candidatos a los que están, a los que se deben o los que los contratan, sino dilapidan el erario nuestro que es con el que nosotros participamos. Entonces, ver a candidatos que tienen como principal, digamos, lema de campaña
mentarle la madre, disculpa que lo diga en esos términos tú tan elegante, como una forma, y eso fue lo que ocurrió, como una forma de intentar persuadir a los propios electores, me parece, el ejemplo, desde luego, más aberrante, pero sí en general yo encuentro un panorama muy bisoño, impreciso, como si te estuviera escuchando a ti como un médico alópata frente a pues tantos charlatanes que existen y que pueden recomendar chochitos con alcohol y todo, en esta metáfora pues de personas que engañan y que sin embargo pues nos hacen tener un panorama en pañales, porque sí encontramos también ejemplos, me parece, muy desafortunados en distintos digamos, regiones, en distintos estados y profesionales así implica, como tú, implica elevar el nivel del intercambio público. Y con eso yo terminaría preguntándote, ¿qué tan importante en el terreno ético, pero también en el terreno de la eficacia, es decir, dentro de la propia estrategia, qué tan importante es incentivar un mejor intercambio público, a diferencia de estas grotescas pantomimas o frases como las que acabo de señalar? Porque creo que ahí también ustedes, más allá del cliente, más allá de la propia, ¿cómo decirlo?, de la propia participación de ustedes en este intercambio, pueden hacer un aporte importante para que no solo se reduzca al ruido y a los bailes y al TikTok, porque el uso de las herramientas no tiene por qué ser simplificado, ¿no? Así es, así es. Mira, en eso nosotros somos tan directos que si pudiera mostrártelo en este momento, te diría que una de las líneas estratégicas que planteamos es: no vamos a pelear con ningún candidato. Nuestra pelea es con los problemas y brindarle soluciones a los mismos, de las necesidades y aspiraciones de los electores. Y más allá de eso, creo que hay pruebas fehacientes. En el caso del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, fue el candidato más atacado, incluso públicamente, a lo cual en ningún momento nosotros nos prestamos a eso, ni caímos en unas respuestas que en nada hubiesen aportado al proceso electoral. En el debate que fue público, creo que fue donde más evidente quedó, o en mayor evidencia quedó esta situación, en donde recibió ataque de varios de los candidatos, a los cuales les dimos las respuestas que cabían en cada caso, pero el resultado digamos, más llamativo y más alentador de esto es que todas las encuestadoras que midieron cuál fue el mejor desempeño o el candidato con mejor desempeño, coincidieron que fue el caso del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Por lo tanto, hay aquí un error que se comete, que es pensar que el elector quiere ver enfrentamiento. No, los electores tienen necesidades, tienen problemas, y lo que quieren es escuchar de qué manera ellos van al día siguiente en que se tome posesión o tome protesta un gobernador, en este caso, van a poder estar mejor, de qué manera van a tener mejores servicios, de qué manera van a haber mejores condiciones para que se generen empleos, de qué manera se van a sentir más seguros entre lo que van de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. Creo que allí es donde está el énfasis que nosotros hacemos con cada uno de los candidatos. Aquí nos vamos a concentrar en lo que generan votos y en lo que nos puede garantizar efectivamente el triunfo electoral. Y ese es el énfasis. No hay ningún otro énfasis. Nosotros no creemos en el enfrentamiento. Si hay algo que aclarar, se aclara inmediatamente, lo cual no quiere decir que tengamos que hacerlo de manera excluyente, o tengamos que hacerlo atacando a quien dice o señala tal o cual cosa para de manera directa contra en el candidato, en este caso, que nosotros estemos asesorando.
Yo tengo profundísimas e insalvables diferencias con el gobierno federal y su partido, pero también tengo un pleno reconocimiento a ese trabajo enorme que hiciste en Nayarit y que junto con, porque se trata de un trabajo de equipo, que haya tenido la sensibilidad del candidato por apostar precisamente a esos insumos. Yo me quedo con tu frase, no vamos a pelearnos con los candidatos, sino con los problemas sociales que son los que deben atenderse. Esa estrategia no solo tiene eficacia o no solo mostró eficacia, digamos, en la propia línea de comunicación, sino también representa un compromiso para que quien llegue atienda precisamente eso, es decir, no solo es el planteamiento, un planteamiento de eslogan o de frase con la que se puede ganar, como se ha ganado y con un amplísimo margen, una campaña en Nayarit, sino que también le deja un legado al propio candidato triunfante para que ahí esté y no peleándose ahí con uno y con otro y saliendo cada rato, cada momento. Por eso, ojalá te escuchara el presidente de la República y la dirigencia nacional de Morena, hombre. No, mira, la verdad es que sí tengo que destacar, pero de manera, de una manera especial. Estuvimos con un candidato extraordinario, Marco. Mira, es de estas personas en que con poco nos entendíamos, que de una sensibilidad social tremenda. Yo estoy seguro que el estado de Nayarit va a tener un extraordinario gobernador, y además estoy seguro que su propia posición y enfoque sobre muchos temas nacionales le van a estar haciendo un gran aporte a México. Si esa oportunidad se le da, ten la plena seguridad que México tendrá una persona con una capacidad de hacer planteamientos muy constructivos en la línea que se necesita, en la línea de apertura, de mayores posibilidades de dialogar, de escuchar y demás. O sea, es este candidato el que nosotros tuvimos en la campaña, y estoy seguro que con esas características va a gobernar. Pues muchas gracias, Abidel Villarreal. Son muchos los aspectos que nos deja como enseñanza y como material de análisis y estudio, y desde luego también como parámetros para que los políticos o potenciales candidatos vayan haciendo sus propias valoraciones. Experto en marketing y comunicación política, nos has dado una probada muy interesante para nosotros y comprender también lo que ocurrió y por qué ocurrió eso tan venturoso en el estado de Nayarit. Ojalá estemos en permanente comunicación. Digo, ojalá te mantengas en México con mucho trabajo, que también es un aporte para nuestro propio intercambio público. Te agradezco mucho. Espero que así sea, y las gracias son mías para contigo y para con todos tus oyentes y las personas que te ven diariamente. Gracias otra vez, te mando un abrazo fuerte. Ahí tienen ustedes a Abidel Villarreal, muchos elementos que deja para la reflexión y el análisis sobre hasta la propia idiosincrasia de los mexicanos, ¿no? Que en toda esta visión escrupulosa y precisa debe de hacerse un estudio de campañas electorales.